Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal. Antes de empezar con el contenido del vídeo de hoy, os quiero recordar que tanto en Twitter como en Twitch, que aquí lo tenéis en la pantalla, estoy sorteando 2 copias de Resident Evil 8, una para los que den retweet y me sigan en Twitter, en el tweet que he puesto abajo en la descripción, y los demás para los suscriptores con Prime o Tier 1 de Twitch, ¿ok? En mi canal de Twitch, que también lo tenéis en la descripción y aquí en pantalla. Así que bueno, dicho esto, también quería recordaros que ya hemos abierto la pestaña de comunidad y la pestaña de miembros del canal. Podéis uniros por un módico precio, ya sabéis, me ayudáis muchísimo a crecer el canal, a mejorar la cámara, que es el primer objetivo que tenemos, que objetivo para el verano, mejorar la cámara, así que vuestras aportaciones siempre son bienvenidas, no son obligatorias ni necesarias, pero son bienvenidas y se agradece un montonazo y disfrutaréis de diferentes ventajas, así como de emotes y de emblemas que iré trabajando. Estamos trabajando en ello ahora mismo el diseñador y yo para traeros lo más pronto posible, así que ya sabéis, si queréis ayudarme, os gusta mi contenido, es la mejor manera y ya os digo, estaría agradecido eternamente y disfrutaréis de una ventaja muy chulas. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar con el tema que es mi cabreo monumental, o estoy bastante decepcionado, no sé si decir decepcionado, enfadado. No sé si ya tengo desidia, no lo sé, pero me está pareciendo tanto esta noticia por parte de Microsoft como la reacción de los grandes baluartes o valedores de la comunidad Xbox de manera internacional. Me está pareciendo muy decepcionante la forma de tratar esto. Como sabéis, lo he retransmitido hoy en mi canal de Twitch. Hemos estado viendo el Age of Empires Fan Preview, en el que hemos podido ver en movimiento de manera bastante extensa el Age of Empires 4. Y bueno, antes de nada puedo decir perfectamente de una manera sin problema que el juego me ha parecido espectacular. Nuevas mecánicas increíbles, con eso de la movilidad de los campamentos, poder montar las catapultas donde quieras, catapultas, arietes. La destrucción está muy chula, las facciones que han enseñado están muy bien integradas, los edificios parece que tienen una estética muy bien adaptada a la facción a la que pertenecen. Aparte, os digo, el gameplay me ha parecido la inmensidad del mapa muy buena. Y creo que va a ser un proyecto muy interesante. Como sabéis, va a salir en modo... la información que tengo es que va a salir en modo de plataforma, la cual empezará con pocas facciones, pero que poco a poco se van a ir añadiendo. Y van a valerse mucho, también han dicho, de la comunidad, así como de, obviamente, de ir actualizando y añadiendo contenido conforme pasen los meses después del lanzamiento de este juego, que obviamente será un juego muy importante y el cual, como sabéis, va a tener un apoyo muy grande por parte de Relic, World's Edge y demás durante mucho tiempo, porque sí, esta es una de las sagas o una de las franquicias más icónicas de la historia de los videojuegos. Prácticamente cualquiera de los que seáis de mi edad o un poco más mayores, si os hayáis criado jugando videojuegos, no me creo que no hayáis probado alguna vez The Age of Empires en vuestro ordenador. Y sinceramente un título muy interesante, y que este último Age of Empires lucía de escándalo, y es una alegría enorme poder tenerlo de vuelta. Hasta aquí está todo correcto, hasta aquí quiero que quede todo claro. No le voy a tirar ningún hate al juego, ya os digo, el juego me ha encantado, el juego me ha parecido maravilloso, súper interesante y que tengo muchísimas ganas de jugar. Pero bueno, ya es hora de hablar de la parte negativa, de la parte mala, de la parte que no querría estar hablando ahora mismo, pero es de la que tengo que hablar. Y sinceramente no creo que sea necesario meter shade de hater. Como sabéis, en este canal normalmente yo hablo muy bien de las políticas que toma Microsoft, muchísimas políticas en pro del usuario, y esta aquí la han bastante. ¿Por qué, chicos? Vamos a ver. Como sabéis, desde hace ya bastantes años Microsoft decidió crear ese ecosistema llamado Xbox, en el cual podemos jugar en Xcloud a través del móvil o a través de un Chromecast. Quieren meterlo en televisiones, quieren meterlo en iOS. También podéis jugar obviamente en las consolas Xbox, como la que tenemos aquí, y también podéis jugar en los ordenadores. Obviamente es un ecosistema que se quiere extender muchísimo, y es una narrativa que al principio dolió y costó de entender por parte de los usuarios de Microsoft, sobre todo de las consolas de Xbox. Es decir, los que teníamos estas cajitas más antiguas, podríamos decir que no estábamos muy contentos con las noticias de que la consola dejaba de tener exclusivos de consola. Es una narrativa que costó asumir, fue complicado,
pero a día de hoy algo que tenemos completamente asumido, que Microsoft ha abierto esos límites en el cual tú lo que quieren es que juegues en su ecosistema y no exclusiva y específicamente en su consola. Y ojo, que los avances que está teniendo Microsoft a la hora de abrir su ecosistema a mí me parecen fantásticos, con Xbox Game Pass, con el juego en la nube, con el juego remoto de la propia consola en la nube. O sea, para mí, sinceramente, en eso es para ponerle un 10 a Microsoft. Y la mala noticia que era que los juegos exclusivos, como fuese cuales fueran, o sea, Ori, Forzas y demás, me parece fantástico que lleguen al PC y ya no tengo ningún problema. Al principio os digo, fue duro de tragar, pero al final no lo tragamos y nos pareció genial. Ahora bien, si tú creas ese ecosistema, imagino que los juegos que tienes pensado sacar en PC también deberían llegar a estas cajitas, no sé, es como una retroalimentación, un feedback constante. Lo que tú no puedes es, yo te doy todo lo mío, pero tú a mí no me das lo tuyo. Eso a mí no me parece correcto. Y sí, he visto muchísimas narrativas en Twitter, desde que es una saga tradicional de PC, hasta que no se adapta bien al mando, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a desmontar un poquito todas estas teorías para mí al final llegar a esta conclusión, que es el error garrafal de Microsoft a la hora de enfocar su contenido en pro de sus usuarios de consola. Primero de todo, Age of Empires no se adapta bien al mando. Me parece perfectamente aceptable, es un juego que es difícil adaptar un mando, que tal vez incluso entendería, como ha pasado con títulos previos como Gears Tactics o Flight Simulator, podría llegar a entender que llegase más tarde a consola por temas de adaptación, el control o lo que sea, pero no puedo asumir que no te permitan, con una consola que tiene soporte para teclado y ratón, con una consola que tiene, atención, periféricos específicos en colaboración con terceros, teclados y ratones específicos para Xbox, que me digas que un juego de PC desarrollado por Xbox Game Studios no pueda salir en esta consola. Aunque te obliguen a jugar con teclado y ratón. Que me podréis decir, nada, pero no te puedes sacar un juego en la consola sin el mando. Me da igual, chicos. También es un periférico extra, como también te piden periféricos extra en muchos tipos de juegos, como cuando te lo pedían con Kinect, como te los pide Sony con la VR, como te los pide Nintendo con el Labo o con el Ring Fit ese. O sea, puedes tener un juego en el que se necesita un periférico extra para poder disfrutarlo. Y un ejemplo es Age of Empires. Aún así, pienso que Age of Empires es adaptable perfectamente a consola, como ya fue en su día Age of Empires 2 para PlayStation 2, o como la propia Microsoft, teniendo el mejor ejemplo en casa, mover un RTS como Halo Wars 2 en un PC, en una consola, perdón, es algo que, chicos, el control de Halo Wars 2 es espectacular y sigue siendo un RTS. Así que el mejor ejemplo para hacer un buen control lo tienen en casa. Segundo, vamos a hablar un poco de eso, es un juego de nicho. También me ha llegado mucho la narrativa de es un juego de nicho, no va a vender bien, no le va a interesar a la gente de la consola. Sinceramente, bajo mi punto de vista, Microsoft Flight Simulator es un juego mucho más de nicho que Age of Empires. Es un juego que nunca ha salido de un ordenador de verdad. Es un juego que está hecho es un simulador puro y duro. Y aparte tiene un control mucho más complejo que el de Age of Empires, y ese juego va a ser adaptado en consola, y este verano o durante este 2021 lo vamos a tener en esta consola. Entonces yo no me puedo creer que si se puede adaptar Flight Simulator a consola, yo no acepto porque no voy a aceptar la narrativa de el control es imposible adaptarlo o es una saga tradicional de PC que no puede llegar a la consola. Ahí con Microsoft Flight Simulator se rompen esas dos teorías. Siguiente problema. Eso, es una saga tradicional de PC, bla bla bla. Forza Horizon cuando había salido en PC, antes de que Microsoft cambiase sus políticas. Y Forza Motorsport cuando había salido en PC, antes de que Microsoft cambiase sus políticas. O sea, ¿qué? ¿Ahí qué hacemos con eso? Son tres sagas tradicionalmente de consolas que han salido en PC. Kingdom Hearts hace poco salió en PC. O sea, a mí esto de que ahora, como Age of Empires toda la vida ha sido en PC, cuando ha habido entregas de Age of Empires en PlayStation 2 o Nintendo DS, me digan que no puede salir en consola. No me lo puedo creer, chicos. Y estoy muy quemado con este tema. Además, aparte de todo esto, como sabéis, como ya he explicado, el ecosistema de Xbox busca abrir todo.
y te busca, que como yo hoy he estado jugando en mi directo, los que me hayáis podido ver con el Razer Kishi Online a Halo 5. Halo 5, ¿cuándo ha pensado alguien en jugar Halo 5 en un móvil? Hace 8 años, jugar a Halo en el móvil. Nadie, ¿verdad? Nadie pensaba en eso. Y hoy en día podemos. ¿Por qué no pueden hacer eso con Age of Empires? ¿Por qué yo puedo mover mis juegos de la consola al móvil utilizando un periférico, incluso juegos con controles táctiles del móvil adaptados para jugar en el móvil, y no puedes adaptar Age of Empires a un mando? Que te lo compro, pero no te compro que no me permitas usar un periférico extra como si me permites usar en xCloud. Entonces es lo que no logro entender. No lo entiendo, chicos. No sé si alguno me vais a iluminar con algo, pero todas estas teorías, ni la de que es una saga tradicional para PC, ni de que el control es muy difícil, porque ya os digo, para mí no me vale. Luego, segundo, están obviamente los típicos haters, que me han salido unos cuantos en Twitter, los cuales mencionan que ojalá no salga en consola. Pues bueno, cualquier jugador que dentro de un propio ecosistema Xbox diga que un juego del propio ecosistema Xbox ojalá no salga en una consola Xbox, demuestra lo que es la cultura actual que tienen los jugadores de videojuegos, que es excluir al resto de jugadores. Pero bueno, eso es otro tema que ya creo que tenemos bastante asumido todos, así que tampoco creo que le vaya a dar mucho más vueltas ni vamos a darle minutos de gloria a ninguno de estos iluminados. Por último, también me gustaría criticar un poco a la comunidad Xbox, la comunidad angloparlante o anglosajona, la cual sinceramente me está pareciendo, por esto me llevaré palos si se enteran algún día, yo no soy nadie, probablemente tal, pero a mí que salgan cabezas visibles o las personas más importantes de la comunidad Xbox, no de dentro de Xbox, sino de fuera de Xbox, los insiders, bla 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 bla, toda esta gente que salga hablando de las bondades y las maravillas y lo genial y justificando que Age of Empires no salga en consola. Eso también es uno de los mayores problemas que tenemos, nos guste o no. Si a mí me salen, como tengo aquí el tweet, no voy a dar nombres porque no me apetece dar nombres, sinceramente, no me apetece dar nombres, pero Age of Empires es una de las más viejas IPs de Microsoft y es increíble ver toda esa dedicación. Xbox necesita hacer Age of Empires 4 en PC primero, una versión de PC con cero compromisos. Luego dirían que lo que habría que hacer, lo que habría que hacer es un Age of Empires spin-off adaptado para consola más tarde. O sea, no sé. Yo sinceramente os digo, yo aquí hago un llamamiento, haced lo que voy a hacer yo, que es en todos los tweets de Aaron Greenberg, de Phil Spencer, poner simplemente please move bring Age of Empires 4 a las Xbox Series consola. Pero sinceramente es muy difícil que personas de habla hispana, sobre todo, muy complicado que hagamos algún tipo de ruido cuando los propios cabezas visibles de la comunidad que le importa a Microsoft, que es la anglosajona, lo único que hacen es dar palmas con la oreja de lo bien que está todo y lo maravilloso que es todo. Y vuelvo a repetir, el trato con Microsoft, en mi opinión, es fantástico, pero me parece una vergüenza, repito, una vergüenza me parece y me va a parecer que tú abras todos los juegos de la consola al PC, pero el PC te diga, este sí, este no, este es un año y medio más tarde. Hombre, a ver si con el Perfect Dark, que tampoco nunca ha estado en PC, que con el Perfect Dark digan, oye, un año más tarde. Es que es un juego que se ha jugado en mando todavía. Perfect Dark nunca ha llegado a un PC. Forza Horizon nunca ha llegado a un PC. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahí qué hacemos? ¿Ahí no es tradicional? ¿Forza Horizon no es tradicional de consola? ¿Forza Motorsport no es tradicional de consola? ¿Perfect Dark no es tradicional de consola? ¿Qué hacemos ahí? Explicádmelo, que me lo explique alguien que sepa mucho de esto y que le encante Age of Empires o los que dicen que no debe salir en consola. ¿Por qué? ¿Por qué si yo abro todo lo de esto, ellos no abren todo lo de lo otro? ¿Por qué? Me estás diciendo, prácticamente me pueden llegar a estar diciendo que si soy un usuario de consola soy un usuario de segunda, porque tengo acceso a menos títulos que los usuarios del ordenador. ¿No? No sé. ¿Vosotros qué pensáis? Si tengo acceso a menos títulos de los que tiene un usuario de ordenador, soy un usuario de segunda. No sé, chicos, la verdad, sinceramente, estoy haciendo este vídeo muy mosqueado, bastante enfadado, así que no es tampoco
toxiqueo ni nada de eso, ya os digo, estoy muy contento con la consola, me gusta mucho la consola que tengo, pero me parece que no es el camino correcto el excluir a jugadores de tu propio ecosistema de ciertos títulos. No me parece que es simplemente el no sacar Age of Empires en consola, me parece que es contrario a la narrativa de Xbox. Y vuelvo a repetir, el juego se verá fantástico, acabaré jugando el juego en PC, pero una cosa no quita a la otra. Y no es por mí, porque si yo digo por mí, digo, mira, yo tengo un buen PC, me voy a poner a jugarlo. Pero hay mucha gente que no tiene acceso a un PC, que ha apostado por esto, aun sabiendo que todos los títulos de esto van al ordenador, pero luego los títulos del ordenador no vienen a esto. Entonces, me parece un poco contradictorio pegarte un tiro al pie, que me parece una estrategia malísima por parte de Microsoft y la voy a criticar. Y ya os digo, si podéis, siempre que veáis un tweet de Aaron Greenberg, de Phil Spencer, de cualquier miembro o cabecilla de Xbox, las propias cuentas de Xbox, Xbox Game Pass, bring Age of Empires 4 to Xbox Series Consoles o Xbox Consoles, como queráis. Porque no, chicos, o sea, no lo entiendo, de verdad. Y era de esperar, ojo, Y yo a mí no me importaría esperar un año, esperar 6 meses, pero excluir ni mutis, llevamos con un mutismo de Age of Empires en consola durante, vamos, desde que se anunció, hace ya unos cuantos años. He acertado por lo menos que iba a salir este año, pero no sé. No sé, chicos, no sé qué opináis, dejadme vuestra opinión en los comentarios, like, suscribiros, ya sabéis que tenemos los miembros del canal abiertos por si queréis colaborar con este humilde y modesto canal, pues agradecería un montón y así se me quita un poco el enfado de esto de Age of Empires. Pero bueno, chicos, lo he hecho, muchísimas gracias, espero que no se os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dejadle like, comentario, compartirlo con vuestros amigos si os ha gustado y dejadme vuestra opinión, que de verdad que en este tema me apetece sinceramente mucho leerla. Nos vemos hasta la próxima, stay sexy guys, chao chao, adiós.